La primera llamada telefónica que hice en una crisis fue a mi madre. La última llamada que ella necesitó hacer en la suya fue a mí. Eso no es una coincidencia. Es un vínculo construido a lo largo de 53 años. Un acto ordinario de amor a la vez. Rebeca Robles no era una mujer complicada. No necesitaba serlo. Era el tipo de madre que se presentaba a cada uno de mis partidos de béisbol infantil en una silla plegable que ella misma traía. Quien me preparaba el almuerzo hasta que tuve la edad suficiente para avergonzarme de ello, y quien se quedaba despierta esperando cada vez que yo llegaba tarde a casa. No para castigarme, sino porque simplemente no podía dormir hasta saber que yo estaba a salvo. Esa era ella. Esa siempre fue ella. El amor no era algo de lo que Rebeca Robles hablara. Era algo que hacía a diario, en silencio, sin llevar la cuenta. Cuando mi padre falleció hace 12 años, una mañana de miércoles en noviembre, el tipo de día que cambia permanentemente el color de un mes, ella no se desmoronó. Vivió su duelo de la misma manera en que hacía todo lo demás, con dignidad, con la frente en alto. Vendió un coche para cubrir los gastos del funeral sin decirme nada hasta que estuvo hecho. Mantuvo la casa funcionando con un ingreso fijo y aún así se las arreglaba para tener un plato de comida caliente en la mesa cada domingo para cualquiera que apareciera. Nunca me llamó ni una sola vez para decirme que la estaba pasando mal. Ni una sola vez en 12 años. Así que entiende esto. Cuando Rebeca Robles me llamó a las 7:42 de una mañana de miércoles y me dijo que sentía algo raro en el pecho, no dudé. No calculé, no sopesé mis opciones, porque 53 años del amor de esa mujer no producen a un hombre que duda. Producen a un hombre que se mueve de inmediato, sin preguntas, sin condiciones. Para lo que no te prepara es para la persona que se interpone entre tú y la puerta. Bienvenidos a la cruda venganza de papá. Acomódense, porque esta historia los va a llevar a otro lado. Déjame un comentario y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Dale al botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito. Créeme, te va a encantar. A ver, déjame retroceder un poco. Mi nombre es Mateo Robles, tengo 53 años. Soy entrenador de béisbol infantil los fines de semana y he sido el tipo de esposo que pensaba que mantener la paz era lo mismo que tener paz. Estaba equivocado. Me tomó un tiempo, pero me di cuenta. Era un miércoles 14 de enero, a las 7:42 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque estaba de pie en la cocina viendo gotear el café. Lentamente, como si la cafetera tampoco quisiera que empezara el día, cuando mi teléfono vibró en la barra. Mamá, contesté al segundo timbre. Mateo. Su voz sonaba débil. No era su voz habitual. Rebeca Robles no era de voz débil. Esta mujer había sobrevivido a un marido, a una crisis económica y a un reemplazo de cadera sin pedirle un solo favor a nadie. Mamá, ¿estás bien? No quería molestarte. Ahí estaba. 82 años y todavía pidiendo perdón por existir. «¿Qué cosas?», le dije, moviéndome ya hacia el pasillo. Solo siento presión y mi brazo izquierdo se detuvo. «Mamá, seguro no es nada». «Mamá, detente, voy para allá». Colgué y me quedé ahí parado durante exactamente 3 segundos. Mi camioneta, una Chevy Silverado 2019, estaba en el taller de Beto en la calle Madero. El alternador, me habían llamado ayer. No estaría lista hasta el viernes, con suerte. Bien, piensa Mateo, piensa. El coche de Eva, una Honda CR-V plateada, descansando ancha y sin preocupaciones en la entrada. Tanque lleno. Ella misma lo había llenado el lunes. Eva estaba arriba. Podía escuchar la regadera. Esa larga y lujosa ducha de 30 minutos que tomaba cada mañana, como si se estuviera preparando para una sesión de fotos. Fui al pie de la escalera. ¡Eva! El agua seguía corriendo. ¡Eva! El agua se detuvo. Una larga pausa. ¿Qué? No un qué de preocupación. Un qué de... Más vale que esto sea importante. Necesito que me prestes tu coche. Mi mamá tiene dolores en el pecho. Necesito llevarla al Hospital San José. Regreso rápido. Silencio. No el tipo de silencio de alguien que está pensando. El tipo de silencio de alguien que ya tomó una decisión y solo está decidiendo cómo decirla. Apareció en la parte superior de las escaleras 30 segundos después. Una toalla en la cabeza, la bata atada a la cintura, el rostro completamente indescifrable. Mateo, hoy no puedo. Eva, mi mamá tiene dolores en el pecho, su brazo izquierdo. Te escuché. Se apoyó contra el marco de la puerta y se cruzó de brazos. Llama a una ambulancia. No le gustan las ambulancias. Ya sabes que tuvo una mala experiencia cuando mi papá...
Entonces llama a otra persona. Ya se estaba dando la vuelta hacia la recámara. Tengo una cena con Juana y las chicas esta noche, y todavía tengo un día completo de trabajo. No voy a pasarme todo el día sentada en la sala de espera de un hospital. Me quedé completamente inmóvil. ¿Acaso ella? ¿Eva? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Su brazo izquierdo se está adormeciendo. Se detuvo, se volvió a medias y me miró con una expresión que no olvidaré por el resto de mi vida. No era preocupación, no era culpa, era inconveniencia. Es tu madre, Mateo, no la mía. Una pausa. Resuélvelo. Resuélvelo. Regresó a la recámara. La puerta no se azotó. Eso casi lo hizo peor. Un portazo habría significado emoción. Simplemente la cerró con suavidad, como si me hubiera dicho que nos habíamos quedado sin leche. Como si el brazo adormecido de una mujer de 82 años fuera un conflicto de agenda menor para el que no tenía espacio. Me quedé ahí por un momento, solo un momento. Luego saqué mi teléfono. Don Clemente vivía a 4 casas, en la misma cuadra. Un electricista jubilado del sindicato, de 71 años, manejaba un viejo Honda Civic muy bien cuidado que había visto días mejores, pero que nunca fallaba en las mañanas. Al igual que su dueño, era el tipo de hombre que todavía daba un apretón de manos como se debe. Él y mi madre se conocían desde hacía más de 20 años. Había estado en el funeral de mi padre, en primera fila. Contestó al primer timbrazo. Mateo. ¿Qué pasó, hermano? Clemente, necesito un favor. Mi mamá tiene dolores en el pecho. Mi camioneta está en el taller. El coche de Eva no está disponible. ¿Puedes llevarnos al Hospital San José? Ni siquiera hubo una pausa. Dame 4 minutos. Ahorita paso por ustedes al frente. Eso fue todo. Sin negociaciones, sin condiciones, sin planes de cena que revisar. 4 minutos. Llamé a mamá de inmediato. Ya voy para allá, mamá. Clemente va manejando. No necesitas hacer nada. Solo quítale el seguro a la puerta de enfrente y siéntate. ¿Me escuchas? Siéntate. Mateo, de verdad no quiero hacer un escándalo. Mamá, sí, siéntate. Un pequeño sonido. Casi una risa. Está bien, mijo. Clemente se estacionó enfrente en 3 minutos y 40 segundos. Los conté. El trayecto al Hospital San José en la avenida Pino Suárez tomó 9 minutos. Mamá se sentó atrás conmigo, su pequeña mano entre las mías, usando su buen abrigo azul como si fuera un lugar importante, porque así era. Se la pasó pidiendo disculpas todo el camino. Siento mucho sacarte de tu casa, Clemente. No es nada, de todos modos solo estaba viendo las noticias. ¿Había algo bueno? Nunca hay nada bueno. Ella se rió, realmente se rió. Y miré por la ventana hacia la mañana de Monterrey y sentí 2 cosas exactamente al mismo tiempo. Gratitud por Clemente y algo más. Algo frío y silencioso por Eva. Aún no lo examiné, solo dejé que se quedara ahí. El Hospital San José estaba lleno para ser una mañana de miércoles. Nos registramos en urgencias a las 8:27 de la mañana. Una enfermera llamada Berta, de hombros anchos, sin rodeos, el tipo de mujer que ya había visto todo 2 veces, instaló a mamá en un cuarto en menos de 15 minutos. El médico de guardia era un hombre alto llamado Dr. Raúl Cárdenas. Voz tranquila, manos precisas. No se apresuró. Señora Robles, quiero hacerle un electrocardiograma y revisar sus niveles de enzimas. Me senté en esa sala de espera durante 2 horas y 40 minutos. Silla de plástico, mala iluminación, un televisor montado en la esquina transmitiendo un programa de concursos en silencio. Bebí el peor café de mi vida de una máquina cerca del elevador y no le sentí el sabor a ni un solo trago. Eva no mandó ni un solo mensaje, ni siquiera un ¿está bien? A las 11:04, el doctor Cárdenas salió a buscarme. Su rostro era mesurado. No alarmado, pero serio. Señor Robles, su madre tuvo lo que llamamos un evento cardíaco leve. No un infarto completo, pero su cuerpo le estaba advirtiendo. Queremos dejarla en observación, hacerle unas pruebas más, ajustar sus medicamentos, pero está estable. Está estable. También está preguntando si hay televisión en su cuarto. Me reí. Realmente me reí. Así es ella. ¿Puedo pasar a verla? Denos 20 minutos para acomodarla. Me volví a sentar. Apoyé los codos en las rodillas y me quedé mirando el suelo. Resuélvelo, había dicho Eva. Resuélvelo. Mientras ella se iba a cenar con Juana y las chicas, mientras el corazón de su suegra enviaba señales de auxilio, yo lo resolvía.
Muy bien. Saqué mi teléfono y llamé a Clemente, quien había esperado en el estacionamiento todo el tiempo como el gran hombre que era. Está estable, le dije. Gracias a Dios, respondió, y lo decía en serio. Clemente, gracias. Mateo, Su voz era firme, amable. eso es lo que hace la gente. Dejé que esa frase flotara en el aire por un momento. Alguna gente. Me quedé con mamá hasta las 4 de la tarde. Vimos la mitad de un programa de concursos, esta vez con sonido. Y me ganó 2 veces en un juego de palabras que se inventó en el momento, usando equipo médico y capitales de los estados. Era más astuta que yo en su peor día. Siempre lo había sido. A las 3:47, justo antes de irme, volvió a tomar mi mano. Mateo. Su voz había cambiado. Esa voz débil de la mañana había desaparecido. Esta era su otra voz, la que usaba cuando hablaba en serio. Sí, mamá. Eva no vino. No era una pregunta. No respondí de inmediato. Tenía planes para cenar. Mateo. Solo mi nombre. Eso era todo lo que necesitaba. La miré. 82 años, el abrigo azul doblado cuidadosamente sobre la silla, los ojos tan claros como siempre lo habían sido. Se fue a cenar. Mamá, dije en voz baja, con sus amigas. Las palabras aterrizaron en esa habitación de hospital como algo que cae desde una gran altura. Mamá no se sorprendió. No levantó la voz. No dijo una sola palabra sobre Eva Robles. Solo asintió lentamente y miró hacia la ventana. La luz de la tarde estaba golpeando el horizonte de Monterrey de la manera exacta, dorada, silenciosa y cansada. No dijo nada más, pero vi algo moverse en su rostro, algo que se parecía mucho a una decisión. Le di un beso en la frente a las 4:02 de la tarde. Salí del Hospital San José hacia el aire frío del Nuevo León. Clemente regresó a recogerme. Condujimos a casa en un silencio cómodo, y en algún lugar de la avenida Leones, con las hojas de los encinos volando frente al parabrisas como si el mundo estuviera mudando de piel, deshaciéndose de algo que ya no necesitaba, me di cuenta de que no estaba enojado con Eva. Había terminado. Si llevas un rato escuchando, haznos un favor rápido. Suscríbete. Mucha gente ve los videos sin hacerlo, pero no te cuesta nada y para nosotros significa todo. Dale al botón de me gusta de paso y déjanos tus pensamientos en los comentarios. Algunas personas pasan toda su vida haciendo retiros de relaciones en las que nunca se molestaron en depositar. Eva llevaba años con la cuenta en sobregiro. Jueves 15 de enero, 6:58 de la mañana. Me desperté antes de que sonara la alarma. Así es como sabes que tienes algo sentado en el pecho que el sueño no pudo mover. Me quedé ahí, en mi lado de la cama, el lado izquierdo, siempre el izquierdo. 11 años y todavía dormía como si estuviera dejando espacio para alguien que quisiera estar ahí, y me quedé mirando el techo. Eva seguía dormida, el cabello esparcido por la almohada, la respiración lenta y pareja, completamente imperturbable. La mujer podría seguir durmiendo durante la lectura de un veredicto. Me levanté en silencio, bajé las escaleras, hice café, sí, con la cafetera ruidosa, y no me sentí mal por ello, ni un poquito. Ella había elegido una cena en lugar del brazo adormecido de mi madre. Bien podía sobrevivir a la cafetera. Me senté a la mesa de la cocina y vi entrar la mañana por la ventana sobre el fregadero. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesa. Le di la vuelta. Ningún mensaje del Hospital San José. La falta de noticias era una buena noticia. A las 7 de la mañana pensé en mamá, en cómo se veía en esa cama de hospital, pequeña contra la almohada, su buen abrigo azul doblado sobre la silla como si se hubiera arreglado para la ocasión de estar enferma. Pensé en cómo me tocó la cara y dijo, «Viniste», como si no hubiera estado completamente segura de que lo haría. Viniste. Una sola palabra. 82 años de amor comprimidos en una sola palabra. Y casi me quiebran de nuevo, sentado en esa mesa de la cocina con mi café enfriándose. Ella siempre estuvo para mí. Cada vez, sin preguntas, sin condiciones. Lo ultimadamente menos que yo podía hacer era estar ahí para ella. Iba por mi segunda taza cuando escuché a Eva en las escaleras. Entró a la cocina en bata, me miró, luego miró la cafetera y luego me volvió a mirar. ¿Hiciste café? Cada mañana durante 11 años, dije. Me sorprende que todavía te sorprenda. Se sirvió una taza y se apoyó contra la barra. Hubo un instante de silencio, el tipo específico de silencio que conocen las personas casadas, ese que está esperando a que alguien saque un tema. Finalmente ella lo sacó. ¿Cómo está Rebeca? Rebeca, no tu mamá, no mi suegra, Rebeca.
como si fuera una compañera de trabajo, como si fuera una conocida en un evento de la oficina al que Eva había olvidado que asistió. Estable, dije. Un evento cardíaco leve. La van a dejar un día más. Lo repitió lentamente como si estuviera saboreando las palabras. Otro silencio. ¿Qué tal la cena?, pregunté. Parpadeó. Solo una vez, pero lo noté. Estuvo bien, dijo con cuidado. Mateo, quiero que sepas que ayer fue un día muy complicado para mí. ¿Complicado? Dejé que la palabra se quedara ahí entre nosotros por un segundo. El corazón de tu suegra estaba enviando señales de auxilio y tú estabas en un restaurante, pero claro, complicado. Mateo. Eva, lo dije de la misma manera en que mi madre había dicho mi nombre la noche anterior. Solo la palabra, solo el nombre, plano y definitivo. Se detuvo. No voy a hacer esto ahorita, le dije. Solo estoy tratando de explicarme. Lo sé. Me puse de pie y enjuagué mi taza. Te escuché a la primera ayer al pie de las escaleras. Tomé mi teléfono, mi chamarra, mis llaves de repuesto, porque mi camioneta seguía en el taller de Beto, y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó. A ver a mi madre. No miré hacia atrás. Clemente me llevó de nuevo. No hizo preguntas, no ofreció opiniones. Solo manejó con una mano en el volante. Una vieja estación de música norteña sonando bajito en el radio. Hay un tipo específico de amistad que no necesita palabras para funcionar. Clemente y yo teníamos eso. Siempre lo habíamos tenido. Nos estacionamos en el Hospital San José a las 8:40 de la mañana. Aquí voy a estar, me dijo. Clemente, hombre, no tienes que hacerlo. Mateo. Me miró por encima de sus lentes. Aquí voy a estar. Algunas personas están presentes. Toma nota de quiénes son. Escríbelo en un lugar permanente. Mamá estaba sentada cuando llegué a su cuarto. El color había vuelto a su rostro. La voz débil había desaparecido por completo. Llevaba puesto su propio camisón. Se había negado a usar la bata del hospital después de la primera noche, algo que, honestamente, respetaba profundamente. Y tenía puesto sus lentes de lectura, con un libro de crucigramas abierto en su regazo. 7 letras, dijo en el instante en que entré. Traición. Me detuve en la puerta y me quedé mirándola. Levantó la vista por encima de sus lentes con el rostro más serio que jamás haya visto en un ser humano. Para el crucigrama, Mateo. Me reí tan fuerte que la enfermera se asomó desde el pasillo. Desleal, le dije, dejándome caer en la silla junto a su cama. D-E-S-L-E-A-L. Contó los cuadritos, lo escribió y asintió con profunda satisfacción. Siempre fuiste el más inteligente. Soy tu único hijo, mamá, y sigues siendo el más inteligente. Nos quedamos así un rato, tranquilos, en silencio. El tipo de silencio que solo existe entre personas que se han amado lo suficiente como para no sentir la necesidad de llenar cada espacio vacío. Terminó 2 pistas más. Yo me tomé el terrible café del hospital y no me quejé, porque estar sentado en esa habitación con ella, incluso en una silla de plástico duro, bebiendo algo que sabía a arrepentimiento, era exactamente donde quería estar, donde siempre querría estar. Luego cerró el libro, lo puso en la mesa de noche y cruzó las manos en su regazo. Aquí vamos. Quiero llamar a Pablo esta mañana, dijo. Pablo Lozano. El licenciado Pablo Lozano, abogado y notario del Estado, con 31 años de práctica. Él había manejado el patrimonio de mi padre. Había redactado el testamento de mamá hacía 6 años. Un hombre astuto, preciso. El tipo de abogado que escuchaba más de lo que hablaba, lo cual, en mi experiencia, era más raro de lo que debería. Mantuve un tono de voz cuidadoso. Está bien, he estado pensando, dijo, desde anoche. Mamá, no tienes que... Mateo Andrés Robles. Nombre completo. Los 3 nombres. No había escuchado los 3 desde que tenía 17 años y llegué a casa 40 minutos después de la hora de llegada. No termines esa oración. Cerré la boca. Me miró con esos ojos claros y firmes. La luz de Monterrey volvía a entrar por la ventana, más suave esta mañana. De alguna manera la hacía ver más joven, o tal vez solo la hacía verse exactamente como ella misma, exactamente como la mujer que me empacaba el almuerzo y se quedaba despierta esperando. Y vendió un coche sin decirme, y preparó las comidas de los domingos durante 34 años en la calle de los Fresnos. Mi madre, la cosa más constante en mi vida. He trabajado toda mi vida, dijo en voz baja. Tu padre y yo nos apretamos el cinturón,
Ahorramos y nos privamos de cosas para que lo que construyéramos significara algo, para que fuera a parar a un lugar que importara. Una pausa. A las personas que estuvieron presentes. Yo no dije una palabra. Eva no estuvo presente, Mateo. Lo sé. No solo ayer. Levantó su libro de crucigramas, no para resolverlo, solo para sostener algo. No en el convivio después del funeral de tu padre. No cuando me operaron de la cadera y necesitaba que me llevaran a terapia física. No en la Navidad de hace 2 años cuando me dio esa gripe y tuviste que irte de la cena para venir a verme. Levantó la vista. Y no ayer cuando mi corazón estaba fallando. Se fue a cenar. Cada ejemplo aterrizó como una piedra en aguas tranquilas, cayendo lento, hundiéndose profundo. Porque tenía razón. Siempre había tenido razón. Y yo había estado inventando excusas durante años. Mamá, no estoy enojada, dijo, y lo notable es que no lo estaba. Su voz era completamente tranquila, firme como una mano sobre una Biblia. Solo estoy siendo precisa. Alcanzó su teléfono en la mesa de noche. Sacó un pedacito de papel doblado del interior del estuche de sus lentes, un número de teléfono escrito con su letra, pulcra y deliberada. Licenciado Pablo Lozano, línea directa. Había venido preparada. Mi madre no tomaba decisiones impulsivas. Esto se había estado gestando desde mucho antes de una estancia en el hospital. ¿Quieres que me salga?, pregunté. Lo consideró por un momento. Luego, no. Quédate. Quédate. Una palabra. Y todo dentro de mí se quedó quieto y agradecido. Marcó a las 9:22 de la mañana. Él contestó al segundo timbre. Pablo Lozano a sus órdenes. Pablo, soy Rebeca Robles. Espero no estar llamando muy temprano. Señora Robles. Su voz se tornó cálida de inmediato. Nunca es demasiado temprano para usted. ¿Cómo está? Estoy en el hospital, de hecho, en el San José. Una breve pausa. Lamento escuchar eso. ¿Es grave? Lo suficientemente grave como para hacerme pensar con claridad, dijo. E incluso en ese momento, incluso llamando a su abogado desde la cama de un hospital la mañana después de un evento cardíaco, había dignidad en su voz. Gracia, del tipo que no se puede actuar. Del tipo que se construye a lo largo de 82 años de hacer lo correcto, incluso cuando cuesta algo. Pablo, necesito actualizar mis documentos, el testamento específicamente. Silencio del otro lado. Un silencio profesional. Asimilando, no ganando tiempo. Por supuesto, ¿quiere que vaya a verla o...? Por favor, hoy mismo si es posible. Tengo algunos cambios muy específicos en mente. Puedo estar ahí a las 2:00. Perfecto. Me miró de reojo. Mi hijo estará aquí. Muy bien, señora Robles. Nos vemos a las 2. Colgó, dejó el teléfono y volvió a tomar su crucigrama. Así de simple. Como si no acabara de cambiarlo todo. Como si no acabara de amarme de la manera más poderosa y permanente en que una madre podría hacerlo. Me quedé ahí por un momento, con la garganta apretada, los ojos firmes, a duras penas. Mamá. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. No tienes que hacer esto por mí. No levantó la vista del crucigrama. No lo estoy haciendo por ti, Mateo. Rellenó una letra, tranquila, deliberada. Lo estoy haciendo porque me he ganado el derecho a decidir a dónde va el trabajo de toda mi vida. Y ya lo he decidido. Levantó la vista por encima de sus lentes. ¿Alguna otra pregunta? Tenía aproximadamente 40. No hice ninguna. No, señora. Qué bueno. Volvió al rompecabezas. Ahora ve a buscarme algo comestible de esa cafetería. Lo que sea que me hayan estado trayendo para el desayuno sabe una decisión de la que alguien se arrepintió. Y por solo un segundo, solo uno, la miré. Esta mujer pequeña, astuta, magnífica, en su propio camisón en una habitación de hospital en Monterrey, rellenando respuestas de un crucigrama como si el mundo no le debiera nada y ella se lo debiera todo al mundo. Y pensé, he pasado 53 años tratando de ser digno de ella. Espero estarlo logrando. El licenciado Pablo Lozano llegó a la 1:58 de la tarde. Traje gris carbón, maletín de cuero, cabello plateado bien recortado. Me estrechó la mano con firmeza, asintió como un hombre que entendía el peso del ambiente en las habitaciones, y se sentó frente a mi madre con una libreta legal amarilla y una pluma que probablemente costaba más que mi alternador. Me senté en la esquina, callado, quieto, como un testigo. La conversación entre ellos duró 47 minutos. No pondré cada palabra aquí. Algunas cosas merecen su privacidad. Pero te diré esto.
para cuando Pablo Lozano hizo clic para cerrar su pluma y guardó su libreta legal de nuevo en ese maletín, el documento con el que Eva Robles había estado contando en silencio durante 11 años de matrimonio, había sido fundamental, irrevocable y legalmente reescrito. La casa en la calle de los Fresnos que mamá poseía en su totalidad, pagada en 2009. Mateo. Las cuentas de inversión que mi padre había pasado 30 años construyendo. Mateo. Las joyas. Los muebles. El Ford Mustang 1967 que todavía funcionaba a la perfección y vivía bajo una lona en su cochera. El coche que mi padre había pasado 4 años restaurando con sus propias manos. El coche que olía a él en los días cálidos cuando abrías el portón. Mateo. Y 400,000 pesos destinados específicamente al refugio de animales de Monterrey en el Camino Real, porque Rebeca Robles había sido voluntaria allí cada tercer sábado durante 11 años. Porque ese era el tipo de mujer que era. El nombre de Eva apareció exactamente 0 veces. No es mi problema, había dicho alguien una vez. Resultó ser correcto. Cuando Lozano se levantó para irse, me volvió a estrechar la mano en la puerta. Su madre, dijo en voz baja, mirándola desde el otro lado de la habitación, ya de vuelta a su crucigrama, ya sin preocupaciones, ya completamente ella misma, es una de las personas más astutas que he conocido en 31 años de práctica. Yo también la miré. Sí, le dije, lo sé. Siempre lo he sabido. Salí del hospital a las 4:30 de la tarde. Clemente estaba por ahí para llevarme a casa. Me subí, cerré la puerta, me miró, leyó mi rostro de la forma en que lo hacen los viejos amigos, sin buscar información, solo comprobando que sigues de pie. ¿Todo bien? Sí, dije en voz baja. Todo está exactamente como debería estar. Asintió. Puso el coche en marcha. Salimos del San José y nos dirigimos de regreso hacia la Avenida Revolución. Mi teléfono estaba en mi bolsillo, en silencio. Eva no había llamado ni una vez en todo el día. No tenía idea, absolutamente ninguna idea. Pero la tendría. Viernes, 16 de enero, 8:14 de la mañana. Estaba en el taller de Beto en la calle Madero cuando empezó. Mi camioneta por fin estaba lista. Alternador nuevo, un cambio de aceite que Beto regaló porque nuestros hijos habían jugado béisbol infantil juntos y eso es lo que hacían los vecinos. Y un juego nuevo de limpiaparabrisas que no había pedido. Estaba parado en el mostrador firmando la nota cuando mi teléfono vibró. Eva. Lo dejé sonar. No por estrategia, aún no. Simplemente no tenía nada que decir. Nada que fuera a aterrizar de la manera que necesitaba. Aún no. Deslicé el teléfono de regreso a mi chamarra. Terminé de firmar, le di la mano a Beto y salí a la mañana de Monterrey. El aire era cortante, frío y completamente honesto. Encendí el motor, dejé que se calentara. Me senté ahí viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas. Y pensé en mamá. Pensé en llevarla a casa a la calle de los Fresnos, donde pertenecía, en acomodarla en su cocina con su té y su crucigrama y su dignidad completamente intacta. De eso se trataba el día de hoy. No de Eva, no de las llamadas, no de nada de eso. Hoy se trataba de llevar a mi madre a casa. Mi teléfono vibró de nuevo. Eva otra vez. Luego una tercera vez. Luego una cuarta. Luego una quinta. Algo está pasando. Salí del taller de Beto y me dirigí hacia el San José. Tenía una madre que llevar a casa. Estaba lista cuando llegué. 8:53 de la mañana. Abrigo azul, una pequeña maleta empacada cuidadosamente. Berta, la enfermera, caminando a su lado, y otra enfermera sosteniendo la silla de ruedas obligatoria, política del hospital, completamente innegociable. Mamá ya había discutido y perdido con su gracia característica. Se levantó de la silla de ruedas en el instante en que cruzó las puertas automáticas. «Puedo caminar hasta la camioneta de mi hijo», anunció a nadie en particular y a todos los que estuvieran cerca. Tuve un evento cardíaco, no me extirparon a personalidad. Berta se rió, de manera genuina, no profesional. Tomó la mano de mamá entre las suyas y la sostuvo por un momento. «Cuídese mucho, señora Robles». «Siempre lo hago, mija», mamá le apretó la mano. «Eres de las buenas. No dejes que nadie te diga lo contrario». Berta apretó los labios. Parecía que estaba luchando contra algo. Luego asintió y dio un paso atrás. Incluso con una bata de hospital, metafóricamente hablando, mi madre dejaba a las personas mejor de cómo las encontraba. Sostuve la puerta del copiloto abierta. Se subió despacio, con cuidado, pero de forma independiente, lo cual le importaba más que cualquier medicamento, cualquier instrucción o cualquier orden del médico.
Su independencia era lo último a lo que renunciaría, y ambos lo sabíamos. Cerré la puerta, di la vuelta, me subí. Miró mi teléfono, que estaba boca arriba en el portavasos, iluminándose cada 30 segundos. Eva, Eva, Eva. 11 llamadas perdidas antes de las 9 de la mañana. Mamá no dijo nada. Solo se puso el cinturón de seguridad y sonrió levemente hacia la ventana como alguien que había tomado una decisión y estaba completamente en paz con ella. La llevé primero a su casa en la calle de los Fresnos. La casa blanca de estilo colonial con las persianas verdes estaba tranquila y familiar al final de la cuadra. La casa donde había aprendido a andar en bicicleta en la entrada, donde había hecho la tarea en la mesa de la cocina, donde mi padre había construido una vida a ladrillo por cuidadoso ladrillo, y la dejó en pie cuando se fue. El encino en el jardín de enfrente había tirado la mayoría de sus hojas. El porche estaba barrido y limpio. El tapete de bienvenida decía «Hogar», en letras descoloridas que habían estado ahí tanto tiempo que ninguno de los dos lo notaba ya. Pero hoy lo noté. La metí a la casa, le preparé té, de un tipo específico, una bolsita de manzanilla reposada durante exactamente 4 minutos porque me lo dijo una vez y nunca lo había olvidado. Revisé el termostato, revisé el refrigerador, repasé los nuevos medicamentos del Dr. Cárdenas uno por uno, leyendo las etiquetas en voz alta mientras ella escuchaba con las manos envueltas alrededor de su taza. Mateo, este es para la presión arterial, 2 veces al día con comida. Me estaba observando desde el otro lado de la mesa de la cocina. La mesa donde había preparado cada pastel de cumpleaños, donde me había ayudado con álgebra, donde se había sentado la mañana después de que mi padre murió y sostuvo mi mano sin decir una sola palabra. Porque algunas cosas no necesitan palabras. Siéntate, dijo suavemente. Me senté. Extendió los brazos sobre la mesa y cubrió mi mano con las suyas. Sus manos eran pequeñas, cálidas. Las manos que me habían empacado el almuerzo, y abotonado el abrigo, y saludado desde las gradas, y sostenido la mía en el asiento trasero del coche de Clemente de camino a este mismo hospital hace 2 días. Estas manos habían estado presentes para mí durante 53 años. Necesito que me escuches, me dijo. Te escucho, mamá. Lo que hice, el testamento, no lo hice para castigar a Eva. Sus ojos eran firmes, claros, sin enojo en ellos, sin amargura, solo la verdad, de la manera en que siempre la entregaba. Simple, cálida y completamente inamovible. Lo hice porque era lo correcto. Porque tu padre y yo construimos algo juntos y le pertenece a alguien que entiende lo que realmente significa construir algo juntos. Apretó mi mano una vez. ¿Entiendes eso? Sí, lo entendía en mis huesos. Y Mateo... Su voz bajó un poco de tono, no más suave, sino más deliberada. Necesito que pienses en tu vida, no en el dinero, no en nada de esto. Hizo un gesto vago hacia la nada, hacia todo. En si eres feliz, en si eres amado de la manera en que mereces ser amado. Me miró por un largo momento. Porque te has estado presentando solo durante mucho tiempo, mijo. Y un hombre como tú, un hombre que siempre está presente, merece que alguien esté a su lado cuando lo hace. La cocina estaba en absoluto silencio. Afuera, en la calle de los Fresnos, pasó un coche lentamente. El refrigerador zumbaba. En algún lugar de la cuadra, un perro ladró 2 veces y se cayó. Todo lo que dijo era verdad. Cada palabra. Se me cerró la garganta. Me ardieron los ojos un poco en las esquinas. No aparté la mirada de ella. Sí, dije, y mi voz salió ronca, baja y completamente honesta. Lo sé, mamá. Asintió una vez lentamente, como si eso fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Luego palmeó mi mano 2 veces, de la misma manera que había palmeado mi mejilla en la habitación del hospital 2 días atrás, y la soltó. Bien. Tomó su té, le dio un sorbo y lo volvió a dejar en la mesa. Ahora, ¿vas a contestar ese teléfono o no? Mi teléfono estaba vibrando en la mesa entre nosotros. Eva, llamada número 29. Lo miré. Miré a mamá. Ella levantó una ceja. Tomé el teléfono, lo puse boca abajo y dejé que vibrara contra la madera hasta que se detuvo. Todavía no, le dije. La comisura de su boca se movió apenas. Todavía no, repitió en voz baja, como si estuviera saboreando la paciencia en esa frase. Vengo a verte en la noche, le dije. Y mañana por la mañana, y todas las mañanas después de esa. Hizo un ademán con la mano. Sé que lo harás. Lo digo en serio, mamá, Mateo. Me miró por encima de sus lentes. Se los había vuelto a poner en algún momento sin que yo me diera cuenta.
Sé que lo dices en serio. Siempre lo has dicho en serio. Salí de la calle de Los Fresnos a la 1:15 de la tarde. Manejé a casa, a la Avenida Revolución. Me estacioné en la entrada detrás de la CRV plateada de Eva y me quedé sentado en mi camioneta durante 1 minuto entero. 34 llamadas perdidas. 34. Entré a la casa. Eva estaba en la sala, sentada en el borde del sillón con su ropa de trabajo, con ambas manos aferradas a su teléfono como si fuera la única cosa sólida que quedaba. Levantó la vista en el instante en que crucé la puerta. Sus ojos estaban irritados, sin dormir. Algo en su rostro había cambiado de una manera que no había visto antes. La cuidadosa compostura que llevaba, como una segunda piel, se había resquebrajado, y debajo de ella había algo que se parecía mucho a una mujer que había pasado todo el día dándose cuenta exactamente de lo que había hecho. «Qué bueno», dijo una voz tranquila en el fondo de mi mente. «Quédate ahí un rato, Mateo». Se puso de pie de inmediato. «Te he estado llamando todo el día». «Lo sé», le dije. Puse mis llaves en el gancho junto a la puerta y pensé en la noche del miércoles, en mi mamá acostada en esa cama de hospital con monitores en el pecho y un suero en el brazo, en el electrocardiograma, en los niveles de enzimas, en el rostro mesurado del doctor Cárdenas diciéndome que su cuerpo le había estado advirtiendo, y en la cena de Eva y la noche de chicas, en cómo se pasaban la canasta de pan mientras el corazón de mi madre tartamudeaba en la oscuridad. Dejé que eso se asentara en mi pecho durante exactamente 1 segundo. Luego miré a mi esposa. ¿Lo sabías? Su voz se quebró en la última palabra. Sobre el testamento. ¿Sabías que iba a hacerlo? No, Mateo, yo no lo sabía. Me giré para encararla por completo. Me enteré con todos los demás. Se llevó los dedos a la boca y se compuso. Cuando volvió a hablar, fue más bajo, más controlado. Pero debajo, enhebrado a través de cada palabra como un alambre estirado al límite, había miedo. Miedo real. Del tipo que llega cuando las consecuencias finalmente alcanzan a las decisiones. Me sacó por completo. La oficina de Pablo Lozano llamó para confirmar que los cambios fueron registrados. Y yo, Mateo, ¿entiendes lo que eso significa? Todo lo que hemos estado esperando. Eva. Mi voz estaba tranquila, tan firme como nunca me la había escuchado. Entiendo exactamente lo que significa. Entonces habla con ella. La compostura se le resbaló de nuevo, solo un poco. Pídele que lo reconsidere. Dile que fue un malentendido, que yo iba a ir al hospital, yo solo. ¿Tú solo qué? Se detuvo. Di un paso hacia ella, no agresivo, no enojado, solo presente. Completamente y silenciosamente presente, de una manera en la que no lo había estado en años, porque finalmente no me quedaba nada que proteger. Tú solo fuiste a cenar con Juana y las chicas, le dije. Mientras mi madre estaba en una cama de hospital con un evento cardíaco. Mientras yo estaba sentado en una silla de plástico en una sala de espera bebiendo café de máquina bajo luces fluorescentes. Hice una pausa. Mientras Clemente se quedaba sentado en un estacionamiento durante 3 horas, porque eso es lo que hace la gente. El color abandonó su rostro lentamente, por completo, como el agua que se escurre de un vaso. Rebeca tomó su decisión, le dije, de la misma manera en que tú tomaste la tuya. De manera clara, deliberada y sin pedirle permiso a nadie. Mateo, por favor. Ella ha pasado 82 años estando presente. Mi voz no se elevó. No era necesario. Para mi padre, para mí, para cada persona que ha amado. Nunca, ni una sola vez, ha elegido una cena por encima de alguien que la necesitaba. Miré a Eva por un largo momento. Ella, simplemente, por fin dejó de esperar que todos los demás hicieran lo mismo. La sala quedó en completo silencio. Eva me miró de verdad, tal vez por primera vez en años, y vi algo moverse en su rostro. Ya no era solo miedo, era algo más profundo que el miedo. La mirada específica de una persona que finalmente ha comprendido por completo el tamaño de lo que perdió. No el dinero, no el testamento. A mí. Finalmente entendió que me había perdido a mí. Y el hombre parado frente a ella, tranquilo, de mirada clara, con las llaves en la mano, con el corazón finalmente en paz, no era el hombre que se había parado al pie de esas escaleras el miércoles por la mañana, todavía esperando que ella dijera que sí. Ese hombre se había ido. Su teléfono vibró en su mano. Lo miró. El nombre de mi madre en la pantalla. Me miró con los ojos muy abiertos, con algo que podría haber sido esperanza.
Le devolví la mirada durante exactamente un segundo y lo sentí. El último hilo de algo a lo que me había estado aferrando durante 11 años, finalmente aflojándose. No con enojo, sino con algo más silencioso. Con liberación. Tomé mis llaves del gancho. Voy a ir a ver a mi madre, le dije. Abrí la puerta principal. El aire de Monterrey me golpeó. Frío, limpio, honesto y completamente libre. Ah, dije volteando hacia atrás una última vez. Eva estaba de pie en el medio de la sala, con el teléfono en la mano, el nombre de mi madre brillando en la pantalla, el peso de 38 llamadas de consecuencias escrito en cada línea de su rostro. La miré por exactamente un segundo, y no sentí nada más que claridad. Probablemente deberías contestar eso. Cerré la puerta detrás de mí y exhalé. El tipo de exhalación que viene de un lugar tan profundo que ni siquiera sabías que lo estabas conteniendo. Me quedé en ese porche por un momento. El aire de enero golpeó mi rostro, frío, limpio y honesto. Y algo se posó sobre mí, algo que no había sentido en años. Claridad. No enojo, no amargura, no el arrebato ardiente de un hombre que simplemente ya tuvo suficiente. Solo claridad. La claridad silenciosa e inconfundible de un hombre que finalmente, después de años de decirse a sí mismo que las cosas estaban bien, después de años de suavizar las cosas y tragarse los problemas, y dormir en el lado izquierdo de una cama, dejando espacio para alguien que nunca se movió hacia él, por fin había visto su vida exactamente como era. No había estado casado durante 11 años. Había estado aguantando durante 11 años. Hay una diferencia. Y parado en ese porche, con la voz de mi madre todavía en mis oídos y el rostro de Eva todavía en mi mente, finalmente lo entendí por completo. El hospital no me hizo verlo. Rebeca Robles acostada en esa cama de hospital con un evento cardíaco mientras su nuera pasaba la canasta de pan en la cena. Eso no plantó una semilla. Quemó todo el campo y me mostró exactamente lo que siempre había estado creciendo ahí. Caminé hacia mi camioneta, encendí el motor. El radio se encendió en voz baja con algo viejo. Algo que mi padre solía tararear los sábados por la mañana en la cochera. Y lo dejé sonar. No tomé ninguna decisión esa noche más allá de una. No iba a volver a entrar a esa casa. No esa noche. Y en algún lugar, en ese sitio donde un hombre sabe las cosas antes de estar listo para decirlas en voz alta, supe que no sería solo esa noche. La lealtad y el amor merecen un legado. Si disfrutaste de esta historia, únete a nuestra comunidad dándole a ese botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y de familia. Nos vemos en la próxima.